esto no es lo más importante de la función exponencial, pero sí es importante de que sepan por qué existen esas restricciones que hay acá. Ya, bueno, recapitulando, todo lo que he dicho es que, Profe, dime, me asustaste. me perdí en la raíz. Ya, ya listo. Ok, ya, bueno, no importa. La función exponencial yo decía que era f de x igual a elevado a x. La x siempre tiene que estar en el exponente, ¿ya? Y esta función tiene dos condiciones que se tienen que cumplir sí o sí, ¿ya? Una es el a mayor que cero y la otra es que el a tiene que ser distinto de uno, ¿ya? Y ahora yo lo que estaba haciendo era explicar estas dos condiciones, estas dos restricciones, ¿ya? La primera, por ejemplo, hago el caso contrario, de que el A sea menor que cero, ¿ya? Como es este caso, ¿ya? Con el -2. Pero que llegó algo. Ya. Entonces, con el -2, ¿ya? Y lo hago con el -2 y tomo, por ejemplo, un X igual un medio, ¿ya? Entonces, como el X está tomando el valor de un medio, f de un medio, el X toma el valor de un medio, es decir, el exponente va a ser un medio, y cuando el exponente era una fracción, lo voy a escribir aquí, la propiedad a elevado a m partido n, eso era lo mismo que raíz de a elevado a m, y n era el índice de la raíz, ¿ya? Entonces aquí está pasando lo mismo. El -2 está elevado a un medio, este uno pasa a ser el exponente, y este 2 pasa a ser el índice, ¿ya? Eso es. Entonces, ¿por qué lo tachamos o por qué no existe? Porque esto está haciendo la raíz cuadrada de -2 y las raíces cuadradas de números negativos no existen, ¿ya? En los reales al menos. Por lo tanto, no podría ser menor que cero y sí o sí tendría que ser mayor que cero, ¿ya? O en el peor de los casos, eh, el cero. Pero en este caso, si es cero, 0 elevado a cero tampoco existe, o 0 elevado a uno también quedaría como una función constante, como es el caso de esta de abajo, ¿ya? Aquí en el a distinto de uno yo decía de que no puede ser uno tampoco, porque si fuese uno la base, uno elevado a cualquier cosa es uno, ¿ya? Por lo tanto, si yo lo hiciera gráficamente, si lo hiciera en un gráfico, ya, voy al -3 aquí, y voy al uno, ¿ya? Porque este sería -3,1 porque el resultado es uno, ¿ya? Aquí uno. Después iría al f de x igual uno, y este, recuerden, estos son los y, ¿ya? Estos son los y. Y los x, aquí están. Entonces, por eso decía, el x igual -3,1. Este es el punto -3,1. Después iría el punto 1,1. Punto 1,1. Después iría el punto 0,1. El punto 0,1. Después el 8,1. 8,1. Entonces, lo que está pasando acá es que si yo uno todos esos puntos, me va a quedar una línea así, horizontal, ¿ya? Y eso claramente no es una función exponencial, es una función constante, ¿ya? Perdón nuevamente por eso. Ya, chiquillos, voy a avanzar. Después, como les decía, eso en general no es lo más importante. Es bueno que lo sepan y lo manejen, pero no es lo más importante, ¿ya? A ver, veamos esto. Determinar si las siguientes funciones son exponenciales o no. La primera, ¿es una función exponencial? Por favor, me contestan en el chat. La primera, x elevado a 3 cuartos. X elevado a 3 cuartos. ¿Es una función exponencial? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Ya, pues si es decir sí o no. Sí, sí es una función exponencial. La Alison dice también que sí. El Víctor dice que sí. ¿Alguien más? La Josefa dice que no. Ah, empezamos con problemas aquí. ¿Ah? Uno dicen que sí, otros que no. ¿Quién tiene la razón? Ya, uno más que responda.
Igual alguien más. La Fernanda. Ya. La Cata dice que no, la Fernanda dice que sí y que no. Ya, como la Cata dice que no, ahora todos van a decir que no. Ya, una de las cosas que yo les dije acá arriba era de que la X tenía que estar en el exponente, sí o sí, ¿ya? Y aquí el exponente no está en el, o sea, el X no está en el exponente, por lo tanto está, no. Uy, ¿por qué no me funciona la piedra? No, ¿ya? No es una función exponencial, ¿ya? Recuerden que la función exponencial exige que el X esté en el exponente, ¿ya? La letra B, por lo tanto, como el X está en el exponente y el de abajo, la base, es mayor que cero, ¿ya? Recuerden que habían dos condiciones de que la fuese, bueno, están acá abajo, de que la sea mayor que cero y de que la sea distinto de uno, ¿ya? En este caso, el 3 cuartos es mayor que cero, sí. ¿Es distinto de uno? Claramente sí, por lo tanto, ni un problema, ¿ya? La letra C, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Ahora más rápido. Ya, sí, sí, sí. Ya, ok. También, no importa que tenga un 2 acá al lado, porque eh, también por alguna propiedad de potencia que vimos alguna vez, esto podría ser así, 9 elevado a 2 y todo esto elevado a x. Ya recuerden que potencia una potencia se multiplican, por lo tanto eso es lo mismo que decir 9 elevado a 2x. ¿Ya? Y esto también lo podría haber escrito como 81 elevado a x y quedaría de la misma forma como lo anterior. ¿Ya? Así que está también. E elevado a x. No sé si alguien se acuerda de e elevado a x. ¿Ya? Esta es la función exponencial como por defecto, podríamos decir. ¿Ya? Que es como la original. ¿Ya? Como en la cuadrática, como que siempre hacemos x cuadrado. eh, Esta es como la función exponencial por defecto, ¿ya? Ese número, es como pi, ¿ya? Es un número que vale una cierta cantidad. Es el número de Euler, o Euler, dicho mejor en alemán, que fue un matemático que la descubrió, es 2,7 y algo, ¿ya? Por lo tanto, es un valor que es positivo, que cumple con que es mayor que cero, es distinto de uno y el x está en el exponente. Por lo tanto, también es una función exponencial. Y el último, 10 elevado a x, bueno, más fácil todavía ese también. Ya, vamos a ver ahora gráficamente. Voy aquí a agrandar un poquito. Ya, cómo sería las gráficas de la función exponencial dependiendo de la base. ¿Ya? Si la base es mayor que uno, me refiero desde 1,00001, en adelante, la gráfica sería de esta forma, ¿ya? Es creciente, perfecto, súper bien, súper buen concepto, ¿ya? A mayor que uno, sí, es creciente. Siempre que el A sea mayor que uno, como en este caso podría ser el 9 elevado a 2x, el e elevado a x y el 10 elevado a x, tendrían esta forma, ¿ya? Y eh, hay una característica de que aquí, este puntito por donde corta el eje X, perdón, el eje Y, va a ser siempre el mismo, es uno, ¿ya? Lo mismo acá, en el otro caso, también siempre va a cortar en uno, ¿ya? Pero en este caso va a ser decreciente, cuando está entre cero y uno. ¿Cuál de estos casos, de la A a la E, cuál de estos casos podría ser decreciente? ¿Ya? De la A a la B. Bueno, en realidad de la B a la E, ¿por qué? Porque la A no era una función exponencial, ¿ya? La A no puede ser Nico porque, como dije recién, no es una función exponencial. La que es decreciente es la B, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene la base 3 cuartos. ¿Y cuánto era 3 cuartos? 3 cuartos era 0,75, ¿ya? Está justo entre el cero y el uno. Por eso, esta gráfica, que es decreciente, sería cuando el A está entre cero y uno, ¿ya? Eso es para que vayamos entendiendo la gráfica. Ya, el dominio y el recorrido.
esto también era importante. El dominio del recorrido de las funciones, así como están aquí, debería ser bastante simple porque eh, ya sabemos que el A no puede ser negativo, ¿ya? Por lo tanto, un número elevado a algo, si la base es positiva, ¿ya? Eh, siempre va a estar arriba del eje X, ¿ya? Ni siquiera va a ser cero. Es imposible que sea cero, ¿ya? Por lo tanto, el recorrido de la función en el eje X, ya estoy hablando de este espacio, el recorrido va a ser todos los reales positivos, ¿ya? Va a ser todos los reales, o sea, todos los números que yo tomo desde aquí, desde este puntito, sin tomar ese punto, porque en ningún caso lo toma. Estoy viendo así como el punto más bajo. Esta línea va acercándose al cero, al cero, al cero, pero no lo toca nunca, jamás. Lo mismo esta decreciente por acá. Va acercándose, pero no toca jamás la flecha. Por lo tanto, son solamente los reales positivos. Si que hubiese eh, tomado en cuenta el cero, recuerden que se ponía algo así, ¿ya? No es el caso porque en este caso sería solamente los reales positivos, ¿ya? Y el dominio de esta función, recuerden que el dominio tenían que ver con los x y el recorrido tenían que ver con los y, ¿ya? El dominio de esta función, ¿ya? El dominio tiene que ver con los x. Yo dije que para el x no había ninguna restricción. Y cuando no hay ninguna restricción para los valores, para el x sobre todo, es que el dominio va a ser todos los reales, ¿ya? En este caso pasa exactamente lo mismo porque no hay restricción y el recorrido también está haciendo los reales positivos porque estoy tomando desde aquí hacia arriba, ¿ya? De aquí hacia arriba. Me quedó horrible esa flechita, pero la podemos eliminar. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? ¿Estamos bien? Ya, qué bueno. Bueno, si hay dudas, estoy viendo el chat. Dime, dime, Alison. Ya. Bueno, tenemos que pensar de que. A ver, voy a cambiar el color. Voy a ponerle ahí rojito. Tenemos que pensar de que el dominio es esto, ¿ya? Eje X. Y tengo que ver cómo toca el, la función, la gráfica de esta curva, si es que se alarga desde la izquierda hasta la derecha, ¿ya? Ese era el dominio. Y después hago lo mismo, pero con el eje Y, así, ¿ya? Entonces yo me doy cuenta que en el eje Y, aquí yo me pasé, pues, me pasé acá abajo, me pasé, pues, acá abajo. Oh, ahora sí que dejé las cosas. Ya, ahora sí. Le voy a poner un lápiz blanco mejor para poder borrar. ¿Ya? Acá abajo yo me pasé. ¿Por qué? Porque, no, no lo puedo hacer así. Ya, ahora sí. Lo azul significa que son todos los sí, ¿ya? Todos los sí que la gráfica está tomando, ¿ya? Pero la gráfica está tomando hasta aquí nomás, po, hasta aquí. Esto de abajo no lo está tomando, ¿ya? ¿Se entiende por qué, no? Porque la gráfica acá abajo no existe en la parte de abajo del plano, no existe, ¿ya? Entonces, el recorrido parte desde aquí, que incluso no debería tocar la flecha, ¿ya? Porque no la toca nunca, de aquí hacia arriba. Y estos son todos los números reales que están arriba del cero. Y los que están arriba del cero son los positivos, ¿ya? Y en el otro gráfico pasa exactamente lo mismo, ¿ya? No importa cómo sea la gráfica, eh, van a ser siempre similares el dominio y el recorrido, ¿ya? Si es que es creciente o es decreciente, no tiene que ver con el dominio y el recorrido. Bueno, si queda alguna otra duda, después lo vemos mejor.
Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice allá el dominio del recorrido de la función y igual 2 elevado a x. ¿Ya? Para eso vamos a hacer en nuestra tablita, ¿ya? Que está acá al lado, vamos a ir poniendo algunos valores. Por ejemplo, podríamos poner el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Vamos a dejar un último por si acaso. Entonces, después, cuando me dicen y es igual a 2x, me están diciendo en realidad y es igual a 2 elevado a -2. ¿Ya? Nuevamente propiedades de potencia. A ver, voy a agrandar aquí para tener más espacio. Y igual, esta es una y, por si acaso, una y, y igual 2 elevado a -2. ¿Ya? Cuando el exponente era negativo, tienen que recordar que la base se invertía. ¿Ya? Y el 2 es lo mismo que decir 2 partido uno. 2 partido uno elevado a -2. Por lo tanto, si esto lo voy a invertir, me va a quedar como un medio elevado a 2. ¿Ya? ¿Se entiende, no? O sea, aquí era negativo el exponente, aquí es positivo. ¿Por qué? Porque la base la invertí. ¿Ya? ¿Y por qué 2 es 2 partido uno? Bueno, eso yo creo que todos lo saben, si no lo saben después. Eh, sí, queda un medio al cuadrado. ¿Ya? Pero al cuadrado. Y esto significa que es uno por uno, 1, y 2 por 2, 4. ¿Ya? Por lo tanto, el x, y, el punto, va a ser el x, que ya lo tenía, -2, el i, que encontré, un cuarto. Y esto va a ser un punto. Esto va a ser un punto en el gráfico. ¿Ya? Que lo vamos a hacer así, a mano alzada. Se hace el 1, el 2, el 3. ¿Ya? Aquí va a estar el -1 y el -2. ¿Ya? El -2 lo tenemos aquí, en el X. ¿Ya? Y desde aquí tengo que subir un cuarto. ¿Y cuánto era un cuarto? Esto es lo mismo que 0,25. ¿Ya? Entonces, si aquí tenía el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. ¿Ya? Entonces, el un cuarto, si aquí sería un medio, aquí sería como un cuarto. Sería como por ahí. Ese sería el primer punto que encontré. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente. Y es igual a 2 elevado a -1. ¿Ya? Lo mismo. Esto es 2 partido uno elevado a -1. Esto se invierte para que quede el uno positivo, pero cuando queda elevado a uno, esto es simplemente un medio. Y un medio era 0,5. ¿Ya? Ese era más fácil. Entonces el punto va a ser el -1, el resultado que me dio, 0,5. ¿Ya? Entonces cuando el x es -1, cuando el x es -1, aquí, el x es -1, tengo que subir hasta el 0,5. Hasta acá. ¿Ya? ¿Quién no entiende cómo gráfico o cómo calculo? Tu, 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 tu. Bueno, lo voy a hacer con el cero y después si que queda la duda igual, lo, me devuelvo, ¿ya? Lo que estoy haciendo es a esta función darle los valores a x, ¿ya? A ese x, ¿ya? ¿Qué valores? Cualquiera, me da lo mismo, ¿ya? Entonces, el i en este caso va a ser igual 2 elevado a cero. ¿Ya? Se dan cuenta que puse 2 elevado a -2, 2 elevado a -1, 2 elevado a cero. ¿Ya? Claro, en los casos anteriores era un poquito más difícil porque el exponente era negativo. Y cuando el exponente era negativo, ¿qué se hacía? Se invertía el número, el 2 se buscaba su inverso multiplicativo, que siempre el mismo número da vuelta. Entonces el 2, que es esto, 2 partido uno, pasaba a ser un medio. ¿Y qué pasaba con el exponente? De ser negativo, pasaba a positivo. Y después calculaba nomás. ¿Ya? En el -1 lo mismo, pasó lo mismo, 2 partido uno elevado a -1, pasó a uno positivo, porque se invirtió, de 2 partido uno pasó a uno partido 2,
y llegamos a que era 0,5. En este caso, 2 elevado a 0 es simplemente 1. Muy bien, Nico. Entonces, cuando el x es 0, el y es 1. Entonces, cuando el x es 0, el y es 1. ¿Ya? Ese es el punto, porque este era el 1. ¿Ya? Y se está cumpliendo lo que yo les dije aquí. Recuerden que siempre pasaba por el 1, no importando cuál era la función, siempre va a pasar por el 1. Ya, y después me queda lo más fácil, que sería y igual 2 elevado a 1. Eso es simplemente 2. Por lo tanto, el punto sería el x, 1, y el y, el que encontré yo recién, 2. El punto 1,2. Aquí. Después podría ser y es igual a 2 elevado a 2. Y esto es 2 por 2 es 4. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el x es 2, el y es 4. Cuando el x es 2, el y es 1, 2, 3, 4. Y vamos a hacer el 3 igual para que quede un poquito más claro. Sí, se ve que es creciente, ¿ya? Se ve que es creciente también porque la base, que era 2, ¿ya? Es mayor que 1. Y después esto 2 elevado a 3, 2 por 2, 4 por 3, 8, ¿ya? Cuando el x es 3, el y entonces es 8. Cuando el x es 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya se fue mucho más para arriba, ¿ya? El punto lo voy a poner ahí, pero debería ser un poquito más arriba. Entonces después si yo grafico, yo ya sé que es una función exponencial, tengo que juntar los puntitos, que esta es la parte más difícil para mí, algo así, ¿ya? Es creciente. Listo, se nota bastante bien que es creciente. ¿La x siempre será el valor que se le da? Sí, porque la x es la variable independiente, no depende de nadie. A mí se me ocurre qué valor pongo, ya por eso se le llama independiente, ¿ya? La y, en cambio, está esperando ver qué valor va a tomar a partir del x, ¿ya? Ya. Verdad. El recorrido, el dominio y el recorrido, ¿ya? Que es lo mismo, ¿ya? Aquí tengo que ver de que en el eje X, ¿ya? De manera horizontal, así, estos valores están tomando, pueden tomar todos los valores, ¿ya? El X, no hay ninguna restricción para el X. El X, este exponente, puede ser el valor que se les ocurra, puede ser raíz de 3 si quieren, 2 elevado a raíz de 3x, ¿ya? Siempre y cuando tengan el X, no hay ningún problema, por lo tanto, el dominio, que lo voy a escribir aquí mismo, el dominio de f, va a ser igual todos los reales. ¿Por qué? Porque el X puede tomar cualquier valor. Y después, el recorrido. El recorrido era lo que tomaba así, de manera vertical, ¿ya? Pero aquí lo vertical no está, no, la gráfica no está en ningún momento en estos valores negativos. Aquí no está, ¿ya? Entonces, como no está, yo voy a decir de que el recorrido de la función va a ser los reales. Ya sé que los negativos no, ¿ya? Perdón, aquí, con el dedito. Ya. Ya sé que los negativos no, ¿ya? ¿El cero lo incluyo? No, porque dijimos que nunca iba a tocar la flecha, por lo tanto no lo toco. Y sé que los positivos los estoy tocando porque de aquí, toda la flecha, todo esto va a ser positivo. ¿Ya? Toda la gráfica, perdón. ¿Ya? Dudas, consultas. Bueno, aquí hay otro ejemplo que yo creo que por ahora en la plaza responde así, así como, así, dominio F, sí, así mismo. Dom F igual R, rec F es igual R positivo. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo que, bueno, la idea era que lo fuéramos haciéndolo nosotros igual, pero en honor al tiempo, lo vamos a dejar para después,
¿ya? Pero el procedimiento se hace igual, ¿ya? Yo aquí los X me voy tomando X cualquiera y voy anotando los puntos, ¿ya? Ojalá que tomar los mismos, el -1, el -2, el 0, el 1, el 2, que son los valores que están cercanos a cero para poder graficar aquí, ¿ya? Y si se dan cuenta, tiene un signo negativo afuera, ¿ya? Si alguien lo quisiera hacer, ahora sí, ya. Ok, listo, ya. Eh, ¿Dónde estaba yo? Ya, yo estaba aquí, ¿ya? Yo estaba diciendo de que eh, si fuese un medio elevado a X, ¿ya? Solo, sin el signo negativo, la gráfica quedaría más o menos así, ¿ya? Que era lo que habíamos dicho antes, porque la gráfica estaría entre cero y uno. Estaría así, algo así, porque la gráfica estaría entre cero y uno, quedaría algo como eso, ¿ya? Al ser negativo, al ser el número o todo el resultado va a ser negativo, va a ser un espejo aquí. Yo por eso les ponía el eje X, lo ponía acá arriba, ¿ya? Por ahora lo voy a dejar aquí para que se entienda que es un espejo. ¿De qué manera va a ser el espejo? Va a venir de acá abajo y va a ser así, o algo así, ¿ya? Ustedes, si quieren, pueden ocupar algún software, eh, algún graficador de funciones, ¿ya? A mí me gusta el Grafmática, siempre lo he ocupado y me gusta, es fácil de usar. Ahí lo anoté en el chat por si alguien lo quisiera ocupar. Después, eh, y podrían para ir comprobando este tipo de funciones, ¿ya? O sea, para dónde van quedando, si van quedando para arriba, para abajo, pero lo que hace el signo negativo es crear como un espejo, ¿ya? Con respecto al eje X, ¿ya? Bueno, eso igual después, la próxima clase yo creo que lo voy a ver bien, ¿ya? Voy a borrar este porque esa no es la real. Bueno, después venía otro ejercicio y algo como esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, ya como en el trabajo. Un cultivo contiene 120 bacterias inicialmente y en cada hora esta cantidad se duplica. Encontrar la función que mueve el número de bacterias después de T horas, encontrar la cantidad de bacterias después de 15 horas. Ya, una cosa así, que ustedes expliquen el problema, que por qué es una función exponencial, que lo hagan en un gráfico y que yo les pueda hacer alguna pregunta cualquiera, ya a partir de eso y ustedes la sepan. Por ejemplo, yo les puedo preguntar,
Ya, ¿y qué pasa con el dominio? ¿Cuál es el dominio? ¿Qué pasa si es que la X toma el valor 3? ¿O qué pasa si es que en cuánto tiempo las bacterias llegan a 2000? No sé, cualquier cosa como esa podría yo preguntarle. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes realicen el ejercicio, como les digo, o como les dije antes, ustedes lo pueden hacer copiando uno, ¿ya? Desde internet pueden copiar uno, no hay problema. El tema es que ustedes manejen ese ejercicio, obviamente que lo entiendan, la idea es entenderlo al revés y al derecho, y que después lo puedan explicar, ¿ya? Y lo más importante también que puedan responder las preguntas que les voy a hacer yo, ¿ya? Eh, y después vamos a ver también la función logarítmica, que aquí vamos a tener que recordar un par de propiedades del logaritmo. Ya son tres nomás, ya que son bastante simples y que con esto voy a terminar, ya para que nos quede algo para la próxima clase. La próxima clase entonces veo la función logarítmica, igual que la de hoy día. Vamos a ver unos ejemplos, una, unas igualdades y vamos a ver la gráfica, ¿ya? Bien rápido y después les voy a explicar el trabajo y la evaluación, ¿ya? Igual vamos a hacer varias cosas. Pero la evaluación yo creo que la voy a hacer como en unos 5 ejercicios nomás para que no lloren tanto. ¿Ya? Que el tiempo, la cuestión, no sé. Que la semana pasada lloraron, pero sí, me voy a fijar más en el tiempo. Sí, eso ya lo tengo, ya me quedó claro la semana pasada con todos sus llantos. Bueno, esto, recordar algunas propiedades del logaritmo, igual las voy a ver en la próxima clase, pero ojalá que se vayan acordando, ya por último ahí en la semana digan, ya, el logaritmo, sé que no va a pasar, pero igual. Logaritmo de uno en cualquier base siempre es cero. Por ejemplo, logaritmo de 20.000 de uno, cero. Listo, enseguida, ¿ya? Logaritmo de 3,71 de uno, cero, ¿ya? Fácil. Después, la otra, cuando la base es igual a lo que está en paréntesis, que se llama argumento, ¿ya? Logaritmo en base 3 de 3 es uno, ¿ya? Logaritmo en base 8 de 8, uno. Logaritmo en base 20 millones de 20 millones es, es uno. Ya, muy bien. Y la única que podría ser un poquito más complicada, que en realidad tampoco es tan complicada, es cuando en el argumento, en lo que decía yo, en el argumento hay un exponente, ¿ya? Ese exponente sale deja de ser exponente y se va al inicio y queda multiplicando, ¿ya? Como lo que está aquí. Entonces, por ejemplo, si tengo logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado, ¿cómo me va a quedar? Ese 2 viaja al inicio del logaritmo, ¿ya? Y queda multiplicando. Entonces esto me va a quedar 2 por logaritmo en base 5 de 5, ¿ya? ¿Y cuánto era esto? A ver si están atentos. Logaritmo en base 5 de 5, 1. Perfecto, 1. Súper bien, ¿ya? Que era la propiedad que estaba arriba, ¿ya? Entonces esto sería 2 por 1 y esto es simplemente 2, ¿ya? Estos logaritmos se supone que nosotros ya lo vimos, ¿ya? Deberían estar todos claros con logaritmos, pero bueno, es un contenido que por lo general se olvida bastante, ¿ya? Logaritmo, por ejemplo, si yo tengo logaritmo de, no de 2, voy a hacer el logaritmo de, en base 6 de 36. ¿Cuánto es? ¿Quién me podría decir? Perfecto, muy bien, muy bien. Ya, es 2. ¿Por qué es 2? Porque el logaritmo en base 6 de 36
yo podría escribirlo como 36 lo podría escribir como 6 elevado a 2. ¿Ya? Y ese 2 va a viajar acá adelante. ¿Ya? 2 por logaritmo en base 6 de 6. Y logaritmo de 6 en base 6 es simplemente 1. Y 2 por 1 es 2. ¿Ya? Obviamente yo aquí estoy ocupando la propiedad para poder explicarla, pero aquí también yo me puedo preguntar por la definición del logaritmo, 6 elevado a cuánto me da 36. ¿Ya? También puede ser así. Y digo que el x va a ser 2. ¿Ya? Esto, la próxima clase parto con esto. Después vamos a ver la función logarítmica, que tiene que ver obviamente con esto. Y vemos el gráfico, los problemas, un solo problema vamos a ver ahí. Y la evaluación. ¿Ya? Chiquillos, dudas antes de cerrar. ¿No? ¿Ninguna duda? Ya, pues. Ah, chiquillos, súper importante para este módulo la asistencia, ¿ya? La asistencia a clase. Si tienen algún problema, tienen que avisarme, cualquier cosa. Ojalá no me inventen ninguna excusa. Eh, igual yo entiendo bastante, pero de todas maneras voy a pasar listas todas las clases. Y bueno, la idea es que eh, tratemos de terminar este módulo en 4 semanas y no en 5, para que la última semana sea para ustedes, para ponerse al día nomás, si es que es necesario, ¿ya? Y como después viene la semana de receso, así esa semana se convierte como en una semana y un poquito más, ¿ya? Así que ojalá que trabajemos bien este módulo. Ah, y la asistencia la paso en cualquier momento de la clase, obviamente al final también, pero en cualquier momento de la clase también para que no se vayan saliendo antes de que yo termine. ¿Ya? Ya chiquillos, nos vemos, que estén bien. Si quieren más dudas, váyanse, que tengo clase a 11:30, así que tengo que recuperarme. ¿Ya? Adiós, chiquillos, que estén bien. Adiós, chao Anita, chao Alison. Sí, la próxima semana explico el trabajo en más en detalle que era. ¿Ya? Chao Connie, chao Gerson, chao Cata, chao Melanie, chao Hernán, chao Jiménez, chao Aranda. No sé si se me quedó alguien. Chao Cata, chao Nico, chao Valesca, chao Tania. Adiós, adiós. Cuídense, que estén bien. Adiós, Catalina. Dejo de compartir, dejo de grabar.